Quiero que recuerdes qué es lo que tú a tus 15 años ya habías hecho. Probablemente me dirás que ya te habías emborrachado. Tal vez habías fumado marihuana si eras muy fiestero. Igual y ya habías ido de viaje fuera del país. Bueno, Susana a sus 15 años ya había matado a una persona, vendía y consumía droga. La historia de esta chica es una que refleja en su totalidad cómo las organizaciones criminales no solo reclutan a los más jóvenes, sino que reclutan a toda la familia. Que quieras o no, el hecho de que los niños vean tan normalizado el uso de drogas y de armas crea un efecto similar al que genera la narcocultura. Similar al caso del Ponchis que veremos más adelante, a la madre de Susana no le alcanzaba el dinero y tenía que buscar una forma de conseguir más sí o sí. Que dejando a un lado lo bueno, lo malo, lo ilegal que puede ser la venta de droga, hay que decirse que es una buena forma de ganar dinero. Sí conlleva muchos riesgos, pero al final del día hay que recordar que esta señora era madre soltera, no había un papá que pudiera ayudar a la economía de esta familia y tenía que mantener a sus hijas. Sumándole que probablemente la señora ni siquiera tenía estudios suficientes como para poder conseguir un buen trabajo. Un buen trabajo donde le pagaran lo suficiente. La señora logró sacar los gastos de la casa trabajando para el cártel de Sinaloa. Incluso dejó que sus hijos trabajaran para ellos. Pero así como el narcotráfico económicamente ayudó a esta familia, también le quitó la vida a la madre de Susana. Esto después de que dejara el cártel de Sinaloa por el cártel del Golfo, quienes empezaban a ganar territorio en esa zona. Y como ya te había mencionado, al narcotráfico no le importan las personas que trabajan para ellos vendiendo droga, de halcones, de sicarios. Todos ellos son personas que al final del día se pueden reemplazar, en un par de horas pueden conseguir a otros y cubrir sus puestos. Susana, ahora huérfana, cayó en las drogas y sus amigos le enseñaron lo que sería su nueva profesión: robar. Robar carros, robar tiendas, robar a personas, cualquier cosa que se pudiera robar funcionaba. Se unió bajo amenazas al cártel del noroeste y poco después fue detenida por delitos contra la salud. Y todo esto sin apenas cumplir 15 años. Después de salir de prisión se reunió con los jefes de la organización para pedirles que le cambiaran su rol. Quería dejar de robar a personas, pero ahora dedicarse a quitarles la vida. Su primer encargo fue un señor de 40 años, con un arma calibre 40. Ella estaba en el lugar y para este punto ya no podía echarse atrás. Si tú le quedas mal a la organización, estás prácticamente poniéndole nombre a tu ataúd. Así que hizo lo que tenía que hacer, y como ella misma lo describió, matar me hacía sentir mejor que la droga. Para ella, quitarle la vida a las personas era una forma de dejar salir todo lo que sentía por el asesinato de su madre. Ella misma mencionó que le solía quitar la vida a las madres precisamente enfrente de sus hijos para que sintieran lo que ella sintió cuando asesinaron a su madre. Y si te imaginas que le daban encargos rara vez, la verdad es que no. Solía privar de la vida a 2 personas al día en promedio. Aunque Susana intentó abandonar el cártel en varias ocasiones sin éxito, la única forma en que la logró fue cuando la detuvieron. Al contrario de como se podría creer en películas o series, cuando un miembro de bajo nivel de una organización criminal es detenido, es abandonado. Es abandonado hasta que sale. Si es que sale, claro. Todos sabemos que el crimen organizado es un problema muy grave en muchos países. Cada día reclutan a más y a más personas. Personas de grupos vulnerables, personas con problemas económicos que se les complica llevarle comida a su familia, personas con bajos niveles de estudio que se les hace imposible poder conseguir un buen trabajo. Eso es algo que se sabe, pero hay un grupo aún más vulnerable que todas esas personas: los niños y jóvenes. Niños y jóvenes que son olvidados por sus familias, que son maltratados, que ven a su alrededor cómo todos consumen drogas, cómo portan armas sus familiares, cómo son alcohólicos, quienes en vista de no poder continuar sus estudios por falta de dinero, deciden integrarse a las filas del crimen organizado. Este es el caso de 400,000 jóvenes en México, quienes su forma de ganar dinero es vendiendo drogas, transportándolas, avisándole a los cárteles sobre los operativos policiales, sobre los movimientos del cártel rival, en el secuestro o en el asesinato, como era el caso del Ponchis. Edgar, o el Ponchis como era conocido, fue un niño de 11 años que se unió a las filas del cártel del Pacífico Sur. Y recordamos por ser el primer caso documentado
de un niño sicario en México. Edgar vivía con sus 6 hermanos y aunque no se sabe mucho de sus padres, como él mismo declaró en una entrevista, no están con vida y se sabe que fueron detenidos por tráfico de drogas, así que se le otorgó la custodia a su abuela, quien lamentablemente falleció en el 2004. Edgar dejó la escuela cuando cursaba tercero de secundaria. Después de eso fue levantado por el Negro, el presunto líder del cártel Pacífico Sur, quien lo amenazó con quitarle la vida si no se unía a ellos. El Ponchis es el responsable de haber degollado a 4 personas. Según cuenta, lo drogaron y obligaron a asesinarlos. Además de eso, se dedicaba a distribuir droga en Tejalpa, Morelos, zona en la que vivía. Las autoridades comenzaron a seguir el rastro después de que se publicaran videos del Ponchis asesinando gente. En el 2010 fue detenido junto a sus hermanas mientras intentaban tomar un vuelo del aeropuerto Mariano Matamoros, que los llevaría primero a Tijuana y después a San Diego, que fue el lugar donde el Ponchis nació. Fue sentenciado a 3 años de prisión. Esto por su corta edad. Cuando terminó de cumplir su condena, fue enviado a Estados Unidos con su familia para evitar que sufriera un atentado por parte del grupo criminal o que se volviera a unir a ellos. Casos como el del Ponchis son cada vez más comunes. Aunque el gobierno mexicano cree que pueden ser cerca de 30,000, lamentablemente la falta de cifras oficiales hace que se desconozca qué tan grave es este problema que atraviesan los jóvenes en México. ¿Cómo te llamas? Edgar, tengo 14. ¿Dónde te detuvieron? ¿A dónde ibas? a San Diego ¿Con quién ibas? con mi hermana, ¿A los cuántos años empezaste a ejecutar? los 11, ¿Quién te daba órdenes de golpearlos, de ejecutar? el negro, ¿Desde cuándo te drogaba el negro? desde los 12. Me levantaron, ¿A ti te levantaron? ¿Quién te levantó? negro, me obligó, ¿Qué te dijo? mi trabajo me iba a matar. ¿Tú no tienes papás? No, ¿Cuánto te pagaban? los 500, ¿Semanales? sí, dólares y pesos, ¿Cuántos ejecutaste, dices? a 4, ¿Cómo los ejecutaste? los degollé. Y si te preguntas por qué un cártel querría contratar a un niño, pudiendo contratar a una persona adulta, tal vez con experiencia, para que se mancharan las manos, es sencillamente porque, como lo vimos en el caso del Ponchis, los niños son juzgados como lo que son, niños. Y es por eso que, como en el caso del Ponchis, reciben condenas muy cortas. Además que en las comunidades de bajos recursos hay cientos y cientos de jóvenes que son los perfectos candidatos para que se unan a estas organizaciones, ya sea por las buenas o por las malas. Si pierden a 10 jóvenes, hay otros 20 que perfectamente mañana podrían tener junto a ellos manchándose las manos. También hay que mencionar los pagos, que aunque realmente no son tan altos, hay que considerar que muchos de ellos no tenían ni para comer, o en un trabajo legal les pagaban menos de la mitad de lo que recibían en el crimen organizado. Hay que recordar que ellos no vienen de la Ciudad de México. Vienen de lugares con muchas deficiencias y con 1000 veces menos de oportunidades que en el resto del país. Además del problema que es tener a los más jóvenes cuidando amapola, vendiendo droga o secuestrando gente, es la cantidad de niños que pierden la vida en enfrentamientos entre cárteles. De 2006 a 2009, 19,000 jóvenes perdieron la vida en estos atentados. Cuando un menor de edad que se dedica a secuestrar, asesinar, vender droga, producirla, es detenido, se meten en un problema gravísimo. Aparte del problema legal que tienen, es el problema con las organizaciones con las que trabajan. Muchos de ellos tienen conocimiento de quién o cómo operan ese negocio, por lo que son amenazados, son golpeados o incluso pueden llegar a ser asesinados cuando son detenidos. Muchos de ellos son abandonados por su organización hasta que logran salir de prisión y se repite el ciclo una y otra vez, hasta que son asesinados o ya no logran salir de prisión. Y para detener que este ciclo se sigue repitiendo, la organización Reinserta ayuda a jóvenes como el Ponchis. Los ayuda a que puedan reintegrarse a la sociedad lejos del crimen. Reinserta sabe perfectamente que hay que voltear a ver a los más jóvenes del país, porque cada día son más los que caen en las filas del crimen, por falta de oportunidades, por necesitar dinero, por necesitar acceder a servicios de salud, por necesitar estudiar.
porque los grupos criminales los amenazan a ellos o a sus familias con asesinarlos si no se unen a ellos. Muchas veces no es que los jóvenes se unan por voluntad propia. Si no se hace algo hoy, el día de mañana las cifras van a crecer al doble, luego al triple, y luego muchos jóvenes van a perder la vida. Será un problema mucho más grave. Ya no tendrás que cuidarte del marihuano de la colonia que te robe. Ahora un niño de 8 años va a llegar y te va a quitar la vida. Es mejor enfrentar el problema el día de hoy a que el día de mañana el Estado tenga que ir por la calle disparándose con niños de 9 años. Porque 9 de cada 10 personas en prisión antes de los 6 años ya habían cometido crímenes. Se tiene que pedir que se tomen acciones contundentes en este caso. Porque ¿dónde vamos a parar si los jóvenes que en un futuro tendrán que llevar las riendas del país, hoy son asesinados? Si hoy caen en las riendas del crimen organizado. Si hoy son asesinados en enfrentamientos. Si hoy son detenidos. Si no se hace algo hoy para salvarlos.